En este vídeo vamos a ver la relación que existe entre los determinantes y las operaciones elementales que se utilizan para calcularlos. Desde ya quiero hacer una advertencia, y es que para el cálculo de determinantes podemos realizar tanto operaciones por filas como por columnas, mientras que sabéis que para la resolución de sistemas de ecuaciones y el cálculo de matrices inversas se realizan únicamente por filas, puesto que eran las únicas que tenían sentido. Para empezar, veamos que la propia definición del determinante de una matriz cuadrada introduce las operaciones elementales por columna, siendo CJ la jésima columna, por columnas. El determinante de una matriz entonces es un número asociado a esa matriz, de forma que en esta aplicación han de cumplirse 4 axiomas o propiedades que no hay que demostrarlas, se cumplen por decreto, digamos, por axioma, y las 3 primeras explican cómo afectan las operaciones elementales por columnas, análogas a las que ya conocíamos por filas, al calcular el determinante. Concretamente, la suma de columnas, el producto de una columna por un escalar, o el intercambio de orden de 2 columnas. La cuarta propiedad lo que establece es una unidad de medida, un patrón. A partir de aquí, si yo conozco el determinante de la identidad, puedo relacionar cualquier matriz con la identidad haciendo operaciones elementales, y como conozco el determinante de la identidad, conozco en consecuencia el determinante de cualquier matriz. Pues bien, estos 4 axiomas es de donde se deducen estas 4 propiedades que pienso sean bien conocidas para vosotros. Pero para no olvidarlas nunca, lo mejor es que comprobéis su veracidad a partir de la definición. Fijaos la última, que probablemente es la que utilizaremos más. Dice que un determinante no cambia si a una columna le sumo múltiplos de otras. Bien, pues según esto, veamos cómo puedo relacionar el determinante de una matriz cualquiera con el determinante de una matriz triangular. Después veremos por qué me interesa una triangular o escalonada equivalente, obtenida a partir de la matriz inicial haciendo estas operaciones. Si yo cambio 2 columnas de orden, cambia el signo. Si yo a sucesivas columnas les sumo múltiplos de otras, permanece idéntico. Este signo es el mismo de aquí, pero este determinante es idéntico a este. ¿Y por qué he hecho estas operaciones? Porque veis que aquí había colocado por el intercambio un pivote y a la derecha he hecho ceros. Estoy buscando, repito, una triangular. Ahora la siguiente operación, veis que cojo las columnas, la 3, la 4 y la 5, y las multiplico por 2. Eso significa que el determinante quedará multiplicado por 2, por 2 y por 2, por 8. De manera que, como queda multiplicado por 8, tengo que sacar factor común a 1/8. Y después sumo múltiplos de otras columnas y por lo demás ya no cambia más. ¿Esto para qué? Pues una vez más para hacer ceros a la derecha del siguiente escalón, aquí, aquí y aquí, con estas 3 propiedades. Después, quiero hacer ceros a la derecha del 3, ¿no? Sería lo lógico. ¿Cómo lo consigo? Sumando a la 4 y a la 5 múltiplos de lo que convenga, ¿no? Concretamente la 3 y la 4, puesto que si uso las primeras estropeo estos ceros, ¿vale? Entonces aquí, al aplicar estas operaciones, aquí concretamente en esta columna me va a aparecer un menos 12, pero saco factor común a 12. Ya sabéis que multiplicar una columna por un número multiplica todo el determinante. Y finalmente, para hacer un 0 donde tengo aquí un 7, pues también hago la diferencia, la suma de AC5 de un múltiplo de C4, que de esta manera obtengo ya finalmente una escalonada triangular y la he relacionado con el determinante
de esta matriz inicial. Bueno, ya obtenida la triangular, ahora para calcular el determinante de la triangular es prácticamente inmediato gracias a este teorema, que lo que dice es que la única función que satisface la definición de determinante es esta, la suma de n factoriales productos de elementos de la matriz. ¿Esto qué es? Son productos de elementos de la matriz donde siempre hay uno de cada fila y uno de cada columna, que es lo que viene a significar los índices. Y dependiendo de cómo se ordene esta permutación, pues aquí hay un signo positivo o negativo. La mitad lo lleva en positivo y la mitad de los n factorial sumandos lo lleva en negativo. Bueno, pues este teorema me permite calcular el determinante de una matriz triangular. ¿Por qué? Porque el único sumando que no tiene elementos nulos, pues va a ser el de la diagonal. Y además el signo será positivo porque están ordenados secuencialmente en la permutación. De este modo, el determinante del ejemplo viene a ser igual a, veis aquí el factor que teníamos, este es el producto de los elementos de la diagonal, a 288. Para terminar, observemos que del teorema se deducen además tres propiedades que espero que también conozcáis, que en cualquier caso tenéis que recordar y que son muy importantes. La primera de ellas, de hecho, dice que como el determinante es el mismo que el de una matriz que el de su traspuesta, pues las operaciones sobre filas elementales tienen el mismo efecto que sobre columnas. Y por esta razón podéis buscar una matriz triangular, ya sea haciendo operaciones por filas que por columnas. La segunda propiedad indica cuál es el determinante de producto, producto determinantes, y aquí no tiene sentido como hacíamos, qué sé yo, el producto de traspuestas, el producto de inversas, no, aquí no tiene sentido hablar de conmutar o no conmutar, porque al final son números reales. Y por último, la última propiedad me proporciona el determinante de la inversa como la inversa del determinante de la matriz inicial. Bueno, tomaros el tiempo que necesitéis para comprobar y asimilar estas propiedades si no las recordáis bien. En síntesis, si quiero calcular un determinante, primero relaciono el determinante de una matriz con una triangular asociada a ella, haciendo operaciones de intercambio de filas o columnas, de multiplicar una fila o una columna, filas o columnas, por escalares y de sumar a filas o a columnas múltiplos de otras. Hacedlo por filas, por columnas, por ambos, queda a vuestro criterio. Pero no olvidéis que esta opción se debe a aquella propiedad de los determinantes. No es posible usar operaciones elementales por filas y columnas indiscriminadamente en otros casos. ¿De acuerdo? Bueno, pues veamos cómo en el ejemplo anterior es la misma matriz. Podemos también resolverlo haciendo operaciones por filas. Veis aquí, intercambio, me sale el signo, divido una fila por 2, está de aquí, por tanto saco fuera factor común a un 2, ya tengo el pivote, hago ceros abajo con estas operaciones, después tengo el siguiente pivote, hago ceros abajo con estas otras operaciones, ahora intercambio estas dos filas para tener el pivote debajo del -2, cambia el signo, era un -2, ahora pasa a ser positivo, y por último hago aquí, ¿no? Pues a esta fila lógicamente le resto esta otra para hacer un 0 aquí también, y esta no cambia el determinante, con lo cual el determinante es 2 veces el producto de la nueva diagonal, que obviamente me da el mismo resultado.